Felei compuche, Mari piavintanche, Kupachali win contani winei, Tufachi troquinche mlelu, Tufachi walma pumeu mlelu, Mari compuche, Mari pupeñi, Mari pulamnien, Incheta peumanien tamen kumefleal, Incheta yekulen tufachi punmu, Incheta kumelen tufachi punmu, Tuvameu incheta melepan incheñiruka meu veimunen duavinta kinye kume chaliwen kinye Mari tun amulei tufachi nengumathmu tufachi werkuntu mumu incheta nen duavin tufachi punmu pupeñi pulamien chumlei men chumlei ngen tamun puche chumlei tamun puche pupeñi pulamien incheta ruf pemanien tamun kumeveleal tamun tremoleal kamaiman pupeñi pulamien tamun puche eman kavei chumlei men Trawupain tuvameu pupeñi pulamien Trawupain con puché. Acá nos encontramos, ¿veis? Ese es otro saludo con puché. Para los que han hecho clases con nosotros o en otro lado, sabrán que no solamente tenemos el Mari, ¿veis? Melita Kake Domu, Melita Ka Chalín, Kake Chalín. Hay otros saludos, ¿veis? Tenemos como dije, Manquehue, cuando saludamos con la mano, ¿cierto? Manquehue. Y otro muy utilizado, el Trawupain. Me encuentro con un grupo de amigos. Trawupain, Pupeñí, Trawupain, Pulamñán, Trawupain, Compuché. Nos encontramos aquí. Nos encontramos aquí. ¿Pelei? También tenemos el Trawupayu. Trawupayu es lo mismo, nos encontramos aquí, pero cuando somos dos. Solamente cuando somos dos, ¿ya? Y somos dos, dual. Trawupayu Peñi, Trawupayu Lamñán, Chumlei Mi, Fechacuivi. Aquí nos encontramos Lamien, aquí nos encontramos Peñi. ¿Cómo está? Tanto tiempo. ¿Velei? Yamai, Kachem. También tenemos, bueno, como dije ahora, entonces, Tragupain, compuche. Tragupain. ¿Velei? Aquí nos encontramos. Ya, Mari, Lamien, Paola Martínez Millañir, Chumlei, Mi. Ah, Inche Kumelen, Lamien. Ruemañón Kelen Tamiram Duviel Meu. Gracias por preguntar. Incheta, Ayuk Kelen Lamien, Kiñe Pichiner, Kelen Tainche, Welu. Ayuk Kelen Lamien. Ruf Kumelen Tainche, Mañum Kelen Tamiram Meu, Lamien, Paola Martínez Millañir. Y ahora la mía me pregunta ahí, me dice, hola, me dice, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿O cómo estás tú? ¿Ya? Y yo le digo ahí, bueno, gracias por lo que pregunta, por lo que me preguntó, ¿cierto? Mañana que lenta mi ram tuviera el meu. Y ahí yo le digo, ¿cierto? Dije, estoy un poquito cansado. Quiñe pichín, lenta inche. Hueluk melen, ¿cierto? Pero estoy bien. Ya, feita falintungo, ¿cierto? Eso es importante. Acá todos los que están acá, me imagino que habrán visto los videos de esta página, habrán visto otros videos tal vez de otras páginas, y todos sabrán que Chumlei Mi significa ¿cómo estás? ¿Cierto? Feleikan Felelai, recuerden que pueden escribir y los comentarios van apareciendo acá en esta transmisión, ¿ya? Nos pueden escribir ya sea por YouTube o por Facebook y los comentarios aparecen en pantalla. Feleitati. Ya, chumlei mi peñi, chumlei mi la mien, eso significa ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pero si lo quiero preguntar en plural, ¿alguna vez se lo han preguntado cómo es? Obviamente el Mapudungun claramente cambia de singular a plural, ¿vale? Entonces, chumlei mi es hacia una persona. ¿Cómo estás tú o cómo está usted? Si son varios, chumlei men, Chumleimen, compuche, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Chumleimen, ¿ya? Comiteti. Ahora, hay otro detalle que no lo vamos a ver, nos puede confundir, pero también tenemos para dos personas. Si son ustedes dos, chumleimu, chumleimu, si son dos. Entonces tendríamos tres opciones. Si es a singular, le digo a un peñi nomás, Mari peñi, chumleimi. Ahora, si es una pareja o dos personas, Mari, Chumlei Mu, ¿cómo están ustedes dos? Y también tengo el plural. Mari Compuche, Chumlei Men, ¿cómo están ustedes? Chumlei Men, ¿ya? Veleitati, Feitañido Mu.
Ya, la lamien, Paola Martínez, nuevamente, dice, Inche Kmel Kalen, dice la lamien. Ella sigue estando bien, se sigue encontrando bien, ¿cierto? Kmel Kalen. Eso como sigue estando bien, ¿ya? Si fuera estoy bien nomás, Kmelen, Kmelen. Entonces nos damos cuenta con Puche que cada partícula, cada monosílabo dentro de nuestro verbo contiene información. ¿Vale? No es así nomás. Mira, y la lamiana ahora me puso otra cosa. Me pone, Ei Mikai, vayan tomando nota con Puche. Ei Mikai. Ese Ei Mikai es muy importante cada vez que conversen. Este se puede interpretar como y usted, o también y tú, o también y vos, si es que alguien nos ve desde Puelmapu. Al final yo le pregunto a la otra persona, ¿cierto? Yo digo, yo estoy bien, ¿y tú? Yo estoy bien, ¿y usted? Es muy importante decir siempre hey, Mikai, porque si no lo digo, puede sonar muy pesado, ¿ya? Es como que alguien te diga en español, hola, ¿cómo estás? Y tú dices, bien. Yo digo, chuta, qué pesado el amigo, no me quiere hablar. En cambio, distinto es cuando digo, bien, gracias. ¿Y tú? O, ¿y usted? Ya, ese, ei Mikai. Digo, ¿cómo leen? Ei Mikai, Peñi, ei Mikai, Lamien, ¿y tú, Peñi? ¿Y usted, Lamien? ¿Pelei? Ya. La Lamien nos dice, Mari, Lamien. Mari, Lamien, Chumlei, mi, Lamien, Laura. Inche, ¿cómo leen, Lamien? Inche, tar, rumea, yukulen. Ei Mikai, Lamien, Chumlei, mi. Comezongu lamien, Mari calvu porma, Mari chachay, inche kulfunkelen, ei mika inche kakulfunkelen, peñine wentelen, te inche tu fachi pomu, fe mulen tu afinda tu fachi, nengumas tu fachi kimel tu zumu, fe mu ayukulen, ruf kumelen ta inche, peñi mulita ne wen fachantu tu fachi pulmu, chumlei mi chachay, kulfunkulei mi, comezongu tu fei, chumlei ta mi puche, tremolei mi peñi, Velei peni, mañem colenta mi viviel, mañem colenta mi randuviel cavei. Pe meniele mai ta mi tremole al peni e mi ta mi puce cavei, ta mi puce emen, ta mi ruca meu peni, ta mi mapo mu, le moria ta mi puce peni. Velei, velei. Calvu peni, come zungu me dice el peni, qué bueno. ¿Ya? Un día podríamos armar un Zungu Peñi y hacemos un Chagún así virtual y hablamos en Mapudungun así, re Mapudungun me va a meter en ley. Ya Mai Compuche, quería a ver, Mari Oyen Wenyi, ella me dice, hola querido amigo, ¿ya? O estimado amigo, ¿Kumelei mi? Mai lamien, Kumeleninche, Mañum Kulen Tamiram Tuvel, Ei Mikai lamien, Chumlei mi, Chumimiam, Lemoria mi puche lamien. Ya, comenta a ti. Ya, ahora sí voy a empezar. Me gusta mucho cuando saludan harto, cuando interactúan harto, cuando hacen preguntas, cuando ya, feleítate. Dos. Epuzungu, ¿ya? Primero con Puché les quiero recordar, ¿cierto? Que el día lunes comenzamos nuestras clases, finalmente. El taller y nivel inicial o básico y también nuestro taller ya intermedio. Entonces, mucha gente me preguntó cuáles son los niveles que necesitamos ya. El básico con Puché rápidamente no necesita experiencia previa. Usted no sabe nada de Mapudungun, quiere aprender cómo se lee, cómo se pronuncia, ¿cierto? Cómo se conjuga desde cero. Ya, si quiere entrar a intermedio, ya ahí tiene que saber algunas cosas. Entonces, para entrar a intermedio, nosotros ya partimos desde el modo indicativo, hacia adelante, desde las transiciones. O sea, hay que saber los números, saludos, pentupuwen, presentarse, adjetivo, conjugación del modo indicativo en singular, dual, plural, pronombres posesivos. Bueno, si les parece difícil eso, como que acompañar a inventar al básico. Pero, ¿cierto? Yo sé que muchos ya lo conocen eso. Ya es como nivel básico. Así que de ahí para adelante comenzamos en intermedio. ¿Ya? Comenta a ti. La Lamien Inchek Melen me dice la Lamien Laura. Hey, Mikai, me dice, yo estoy bien. ¿Y usted? Incheta Ayuklen Lamien. Tremolen Inche. Mañem Kelen Tamiram Tunmeo. Yo estoy bien.
Me encuentro con salud. Gracias por su pregunta. Ya, a ver, y la Lamien Soledad Canillo me dice, Mari, hey Mikai, ahí nos falta la pregunta, Lamien. Porque él me está diciendo, hola, ¿y tú? Nos falta en la pregunta para responder ¿y tú? ¿Me entiendes? Entonces, si yo le digo, Mari Lamien Chumlei Mi, ahí usted me dice, Inche Kumelen, yo estoy bien. Y ahí me dice, hey Mikai, ¿y usted? ¿Ya? Pero primero, faltaita ramtunt, vamos. Nos falta la pregunta, pero muy bien la mien, mañum kelen. Ya, y lo segundo, ya les dije una, las clases. Lo segundo, todos los que están acá sabrán, lo he dicho mucho por esta página y también se ha promocionado, se ha dicho en otras páginas. Hay un Peñi, compuché, un Peñi que lamentablemente sufrió el incendio de su casa. Ya el Peñi Lefiman, con el cual conversamos, le preguntamos si podíamos organizar algo para que no tampoco pasarlo a llevar, y dijo que sí, ¿ya? Así que vamos a hacer una rifa con Puche. Yo sé que el Peñi Luis Levi, que lo vi ayer en Temuco, Lemoria Peñi, el Peñi está organizando una rifa allá también. Entonces nosotros también estamos haciendo otra por acá, ¿ya? La ayuda nunca va a estar de sobra, ¿ya? Entonces con Puché ayer nos fuimos como shopping, no, shopping. Estábamos buscando los premios, ¿cierto? Mucha gente donó, Mañunclen, muchas gracias a todos. Tenemos, por ejemplo, fíjense aquí, ahorita Quiña comé chuchuca en ahí, hoy día estuve aquí tocando harto chuchuca. Tú vas Chumpiru Café, está bueno, ¿no? Kake Domu Café, va Pichiculchón. Melita Kake Domu Café, tintura madre, ¿cierto? Un set de juego para aprender Mapodomun, ¿cierto? Hay más premios, compuche. Si alguien quisiera donar con un premio, si alguien quisiera aportarle al Peñi directo a su cuenta, o si alguien dice, chuta, quiero ayudar y no puedo de manera económica, se agradece también la difusión, ¿ya? Todo ayuda, ¿ya? Entonces eso es la parte de la rifa en ayuda a nuestro Peñi José Lefimán, Quimelfe de Mapodongún, ya muy querido por todos, yo creo que lo ubican, ¿ya? Entonces una cosa súper bonita, compuche. Yo al Peñi no lo conozco, no somos amigos, pero yo no tengo duda que cualquiera de nosotros, compuche, que nos pase algo así, vamos a ir todos los demás en ayuda. Eso yo no tengo duda, compuche. Es por eso que estamos todos ayudando de Walmapumu, ¿ley? Porque a cualquiera de nosotros que nos pase algo así, van a ir todos nuestros peños, nuestras lamienas, moverse, ayudar, hacer que el yugun, ¿ley? Así funcionamos, poco, puche. Así, femiechi. Y sin tampoco esperar una retribución o algo. Que el yugun ayuda recíproca. Feley, ya, Cachem, a ver, Peñi Nicolás Catalán González, ¿me puedo inscribir ahora al curso de mañana? Feley Peñi, Furanien, envíe un mail ahí a clases.wenchumanque@gmail.com. Yo no estoy a cargo de la mail, de la inscripción. Ahora hay una Lamien que se hace cargo de eso, porque yo era, ¿para qué andamos con cosas? Yo era re malo respondiendo. ¿Ya? Yo soy más bueno enseñando nomás, haciendo videos. Se me pasaban los mails. Ahora hay una Lamien que está ahí que responde raudamente, veloz, ¿ya? Feley. Ahora somos un equipo de trabajo, Molita acá, Queche, hay otra gente también. Entonces ahora estamos funcionando mejor. ¿Ya? Cachem, Incheta, Argentina, Tan Love. La Lamien me dice ahí que es su love es de Argentina. ¿Puel Mapu, pero no, Lamien? Tal vez, Puel Mapu. Soy come mi abuita te sería mejor, tal vez, ¿cierto? Puel Mapu. Ya, ¿qué es lo que es Puel Mapu, compuche? Los mapuches le decimos Puel Mapu a Argentina, ya, la tierra de allá, de ese lado, ¿ya? Del este, Puel Mapu, ¿ya? No, generalmente no decimos mucho, por ejemplo, Argentina o argentino. Un peñi o una lamien de ese lado le decimos Puelche, Puelche. ¿Y cómo se le dice a este lado, mal llamado Chile? Ngulumapu, Ngulumapu, o tierra de este lado, del oeste. Entonces tenemos Puelmapu y Ngulumapu. ¿Y cómo se llaman las personas de ahí? Los de Puelmapu son Puelche y los de Ngulumapu somos Nguluche, Nguluche.
un luche. ¿Pelei? Ya. Comienza un U. La lamien ruf, curfeta. Mari lamien, toda la razón, ahí está libre. Espero todos saben. Felei. Mañum lamien por sus palabras, así es. Po. Y todo, yo creo, en todos los territorios lamien es bonito verlo, toda la gente emocionada y con muchas ganas de ayudar. Eso es tan bonito verlo. Así que mañum pelen. Y la lamien Laura Morales ahí nos vuelve a decir, Mai, Puelma. Pelei. Ya compuche, esos eran los dos Zongu que yo tenía. Ya, el lunes comenzamos nuestras clases de Mapudungun, dos niveles, básico, intermedio, ya, y estos talleres tienen una duración aproximada de 3 meses, 2 veces a la semana, son 8 clases al mes, ¿pelei? Son 24, 20, al final van a ser 25, 26 clases. ¿Ya? Y nuestra idea, compuche, es aprender mapuche, no solamente a saludar ni a contar, ¿ya? Acá habrán varios chilcatufes, ¿cierto?, que se dan cuenta que de manera bien didáctica y fácil aprendemos al final a conjugar, a armar frases, a traducir canciones, o sea, a utilizar el idioma, ¿ya? A poder conversar en Mapudungun, ¿ya? También Ruth Kurifuta, si a lo mejor hizo la inscripción muy tarde Lamien, es posible que la Lamien que contesta los mails se lo mande mañana en la mañana, porque tal vez a esta hora ya se durmió. Le voy a llamar en todo caso a Lamien. Yo voy a revisar el mail y voy a ver el suyo. Ya, Feliz Ungu. Feliz Ungu. Ya, a ver, continuemos, ya que hay gente, ya que estamos conversando. Melita Nuchancawen, Melita Zungu, la Lamien Marilina, dice ahí, dice, Mari Pulamien, Inchek Melen, Eimikai, Newen Pulamien, desde el Puelmap. Feley, la Lamien Marilina dice, voy a traducir literal, dice, hola, hermanas y hermanos, yo estoy bien. ¿Y tú? Fuerza, hermanos, desde Argentina. ¿Ya? Ahí dije Argentina, pero claro, lo hablamos en castellano. Si hablamos en Mapudungun, es Puelmap. ¿Felei? Puelmap. Ya. Felei, compuche. Felei tati. Ya. Fei tañi rakiduam, fei tañi nengumaz. Pehuaín, compuche, se viene Guñol Chipantu. Pehuaín, Peucleaín, Pupeñí, Pulamian. ¿Ya? Mari Peñi Juan Caripán, Kmechil Catu Feñeita Feichi Peñi, el Peñi. Con el Peñi Juan Caripán terminamos recién hace como, bueno, la semana pasada, el nivel básico. Y terminamos el nivel básico, todos los alumnos hablaron un par de minutos en Mapudungun. Se expresaron en Mapudungun, saludaron en Mapudungun. El Peñi Juan, de hecho, tocó hasta una canción en guitarra, 100% en Mapudungun. Ahí son cosas que uno se pone feliz también, pues si uno cuando enseña que la gente aprenda, que al final se logre el objetivo, es sumamente bonito para uno también. Pues. No sería mejor ni una gracia si uno enseñara y dijera, ya, total hago la clase igual, y la gente no avanzara. Yo siempre he tenido el orgullo y la felicidad de que la gente que estudia conmigo terminan hablando, terminan mejorando, y eso para uno es muy bueno, compuche, muy bueno. Eso. La Lamien me dice, Mari Lamien, valor, curso, qué horario, clases.guanchumanque@gmail.com, Lamien, Mañón Clen. Eso, ya, ahí está la Lamien, que está respondiendo los mails, ya, y de hecho ahora se acaba de conectar, así que ahí vi que se conectó, así que ahora mándele todos los mails para que responda al tiro, ya. ¿Cuál es el horario del curso inicial? El curso inicial, a ver, espera, era a las 8. A las 8 la mía. Voy a revisar la información, lo voy a publicar en la página. ¿Ya? Ya, pero ahí le confirmo. Ya, Cachem. Dice Lemoria Tami Puche. Lemoria significa saludos. Saludos. Lemoria Tami Puche. Tami significa tú, tuya, tuyos, tuyas. Pronombre posesivo de segunda persona.
Puche significa gente, personas. Ahí dice Lemoria Tami Puche. Saludos a tu gente. Comienzo Mañum Lamnian. Bueno, Kachem dice, hola a todos, me inscribiré. Todos mis tíos... Mañum Lamien. Y el Peña Agustín Payacán, Mari Peñi, Chumley Mi, Mari Peña Agustín, Inchetaco Melcalen, Ayukulen, Tainche, Ruemanim Kulen, Tamiram Tuviel, Chachay. Pelei. Ya debería haber terminado este video hace como 5 minutos, ya dije mis 2 mensajes, pero no dan ganas de desconectarse cuando están todos hablando tanto. Eso me pone muy contento. Así que ya, con Puché, vamos terminando. A ver, Peñi, Ariel Tropa, desde la plataforma YouTube, como es la tecnología, manda ahí un Ayuvin, me gusta, Ayuvin. Pelei, la Lamien Janet Kinchalef, si no me equivoco, la Lamien ya está matriculada para el lunes. Pelei, Pehuaín Lamien, Pehuayu, nos vemos todos, nos vemos los dos. Pehuaín es nos vemos todos, y Pehuayu cuando somos dos nomás. Ya, Lamien Pamela Maulén, la Lamien desde Rancagua, Maulén, a todo esto, que yo supe hace poco, es un apellido de origen picunche, Lamien. Es de origen picunche, ¿veis? O sea, que es originario de Rancagua. Mucha gente, ¿cierto?, dice, no, Gualmapo empieza de Concepción para abajo. Y eso fue algo que se estableció con Puché, con los Wincas, ¿no? Para nosotros, Gualmapo es de Coquimbo, La Serena para abajo, sino más arriba. Y a veces yo veo que mis peñas, a veces que están en Santiago, dicen, no, quiero ir a Gualmapu, refiriéndose a que ir a la novena región. Ahí me dan ganas de decirle, no, pues Peñi, Gualmapu es todo esto, no solamente la Araucanía, ¿ya? Eso compuche, eso para decirle a la mien que es de Rancagua, Picunche, totalmente en Gualmapu la mien, que nadie diga lo contrario. La Lamien Lilian Rifo, Mari Lamien Lilian, la Lamien también está en un nivel inicial que estamos haciendo. Comienzo un Lemoria con Puché. Saludo a la gente. Chawun Meu. Ese Chawun significa reunión. Esto es un Chawun. Aunque los Chawun son presenciales. ¿Ya? Pero este es un Chawun ya virtual. Feley, a ver, ¿quién más? El Peñi Carlos Porma Muñoz, cubano, sabrosón, nos manda una carita enojada. Hincheta, il culela, Peñi. Yo no estoy enojado. Y a ver, Ruf Grifuta, Punmai Lamien, del Lafken Mapu, desde el Lafken Mapu Lamien. Feley, el Lafken Mapu pasa algo ahí con Puché, que espero que los constituyentes que están trabajando ahora puedan hablar y resolver. ¿Qué pasa con los Lafkenche con Puché? Que hay en la octava región, ¿cierto? Tirúa, Quidico, en la novena región, Puerto Saber, ¿cierto? Eso. Entonces, al final, Compuché, al territorio de la Afkenche, está dividido como en 3 regiones chilenas. Y los mismos Lafkenche, que tienen una identidad, están divididos en 3 regiones chilenas. Deberían ser el territorio de Lafkenche. Algún día deberíamos no pensar en las regiones octava, novena, décima, sino que hablar algún día de territorio Lafkenche. ¿Feley? Así como pasa con territorio pehuenche. Tenemos a los peñis de Alto Biobío, los peñis de Lonquimay, están divididos en octava, novena región. Cuando hay una identidad pehuenche. Y deberían algún día hablar de Futá, Pehuen Mapu, tal vez. ¿Cierto? Bueno, cosas que ahí son sueños, cosas que hablamos a esta hora nomás. Pero algún día, ¿cierto? Vamos a no pensar en que yo soy de la octava, tú eres de la novena, tú eres de la décima. No, no. Somos pehuenche, nache, lavquenche. Melita, Quiñe Azmonien, hay una identidad, hay una cultura, ¿feley? Eh, a ver, Peña Gustavo dice, me encantaría tener que inscribirme al curso, aunque no quiero tener plata ni tiempo. Plata con puché o plata, Peñi, bueno, en nuestro pueblo existe el trafking, y el trafking no siempre es plata, pero sí hay un intercambio. Ahora, si no tiene tiempo, ahí sí que no. Tiempo va a necesitar para estudiar. O sea, plata no es necesario, tiempo demasiado necesario. Ya, Marichi, huevo, por la mien, dice a la mien Marilina. Sí,
10 veces venceremos. Ya. Comienza un gusto a ti. Este quiero poner quiero poner un comentario nuevo. Este, me encantó. Lemoria Peñi, Inchetape, Mañenta, Mefe Leal, Peñi, Carlos Muñoz, Carlos Porma, Muñoz, cubano sabrosón. Sabrosón y mi Peñi. Cante, Tunguain, Tunguayu, Cante, Maputungun Meo, Peñi, sabrosón. Pero Mañenta, Mefe Leal, Peñi, Lemoria, mi Puché, Peñi, sabrosón, cubano. ¿Pelei? Eh, il Coquilñé, Peñi, no se enoje. La mole peta en Wichan. Ya, ya compuché, ahora sí. Peu Cayal, compuché, Pehuaín, recuerden, a lo mejor los que no tienen tiempo, como le dije al Peñi, de estudiar a lo mejor, pero es que hay que, ahora sí, una cosa importante lo que, mira, lo voy a decir de nuevo, el trafficking es importante, molita aquí y reciprocidad, ¿cierto? En nuestra cultura, siempre, siempre. No siempre tiene que ser plata, no siempre va a ser dinero, pero la reciprocidad es muy importante, ¿ya? Pero, el tiempo aún más, ¿ya? O sea, yo, por ejemplo, si yo le dijera al Peñi, a cualquiera, ya sabe que Peñi, no sé, pues a lo mejor usted me ayuda con ¿cómo se llama? Con difusión de mi contenido, pero, pero no puede faltar ni una clase. O sea, si yo le estoy dando a alguien un cupo, ¿cierto? Sin dinero, no puede faltar ni una clase. Entonces eso también, Ranquitón Firmen, piénsenlo. Ya compuché. Peucayal, Peguaín, Lemoria también puché, escriban clases.wenchuman.com y está la mía en este momento respondiendo. Yo ahora la voy a ayudar también. Ya, Peucayal.